Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Puentes al Mundo Laboral. Hoy vamos a estar hablando un tema de la psicología, vamos a hablar de lo que es el campo de la investigación y puntualmente dentro de este universo vamos a hacer foco en la memoria. Y para eso trajimos a un especialista en memoria que viene trabajando hace ya muchos años en la investigación de memoria, falsas memorias, falsos recuerdos y su relación con el sueño, con la edad, con los estados de ánimo. Se trata de Matías Bonilla. Matías es psicólogo, tiene un doctorado en CONICET y trabaja en el Laboratorio de Sueño y Memoria de IDVA. También es docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene un recorrido académico en investigación muy interesante. Y bueno, y la idea hoy es conversar sobre estos temas. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ya metiéndonos en el tema, pero primero para tratar de entender cómo es tu trabajo, ¿no? En investigación. Presentamos recién el laboratorio de sueño y memoria. Sí. ¿Cómo es trabajar como investigador en este campo? ¿Qué investigaciones están haciendo? Bueno, primeramente decir que yo tengo una beca doctoral, o sea, me financia CONICET, un organismo estatal, y a partir de ese financiamiento yo puedo trabajar exclusivamente en investigación. Mi lugar de trabajo es en el Laboratorio de Sueño y Memoria, que está en el IDVA ahora, porque a veces se confunden un poco quién da la beca, dónde es el lugar de trabajo. Y estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad del Centro, en Tandil, en el plan de doctorado que ellos proponen. Entonces, de esta manera, yo en este momento me encuentro realizando exclusivamente mi doctorado. Y bueno, las tareas que hacemos en el laboratorio básicamente son tareas de investigación. Es un laboratorio de investigación en neurociencias aplicadas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué investigaciones, por ejemplo, hoy están trabajando? Bueno, hay muchas líneas de investigación en el labo, por suerte, eso es muy lindo. Tenemos desde, bueno, el estudio del mero funcionamiento de las memorias declarativas, por ejemplo, lo que son las ventanas temporales de consolidación de la memoria, cómo son las fases temporales de la memoria, cuánto tiempo lleva consolidar una memoria, y etcétera, hasta cuestiones un poco más aplicadas, por ejemplo, a contextos escolares, cómo mejorar memorias declarativas en chicos de secundaria básica. Tenemos líneas de investigación un poco más relacionadas a, por ejemplo, el contenido onírico, los sueños lúcidos, qué son los sueños lúcidos, de qué manera se pueden utilizar, por ejemplo, para trabajar el tema de parálisis de sueño. Es una línea de investigación muy interesante que tiene una compañera, Nerea. Creo que la conoces. Sí, la conocemos. Y bueno, después está toda la línea donde yo trabajo, que es la línea de falsas memorias, que es una línea que empezó ya hace varios años, 4 o 5 años atrás, que se dedica exclusivamente al estudio de las falsas memorias y su relación con el sueño. Bien. Bueno, dijiste un montón. Un montón. Vamos a ir haciendo foco. Antes de meternos con falsas memorias, que me parece que es el gran protagonista de esta charla, y hay mucho que hablar, por eso tenemos que seleccionar, ¿no? Pero hablaste de la memoria y de la memoria declarativa. Para alguien que tal vez no tiene aproximación al tema de la memoria desde el campo teórico, ¿qué sería esto de la memoria declarativa? ¿Qué se sabe de la memoria hoy? Bueno, a la memoria básicamente la podemos describir como un proceso que nos permite adquirir información, guardarla y evocarla, ¿sí? ¿En dónde se guarda esta información? Bueno, en circuitos neuronales, para ponerlo de una manera esquemática. ¿Y cómo se modifican estos circuitos neuronales? A partir del aprendizaje. Si a partir de nuevos aprendizajes, estos circuitos neuronales, que son neuronas interconectadas, se van modificando y espacialmente generando, configurando una memoria. ¿Sí? Tiene una configuración física la memoria. A veces parece difícil visualizarlo, pero es como la película Intensamente, quizás las bolitas de colores, bueno, es bastante parecido a eso. Y hoy en día se conocen muchísimas propiedades de la memoria, principalmente que ocurre en fases temporales, siendo la primera, por ejemplo, lo que denominamos adquisición de la memoria, que es cuando codificamos un estímulo sensorial, una experiencia comportamental en representaciones neuroquímicas, a partir básicamente de nuestros sentidos, para luego pasar a la fase de consolidación, que es básicamente cuando la memoria que se encuentra en un estado lábil, recién adquirida, deje de estarlo y ya pase a ser parte de nuestras memorias preexistentes,
que se integre en nuestros almacenes ya de memorias preexistentes. Es decir, que sea un recuerdo al que yo pueda acceder después. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí el sueño está íntimamente implicado, ¿no? Cuando hablamos de consolidación no podemos no hablar de sueño. El sueño es si bien hay consolidación durante la vigilia, durante el día se dice, durante el sueño es donde mayormente se produce este guardado de información, ¿no? Y bueno, después, la importancia, ¿no? del sueño. Sí, bueno, y el sueño donde alenta más que nada. No nos vamos a meter mucho en sueño específico porque podemos estar hablando 1000 horas, pero sí, el sueño donde alenta, el sueño profundo, ese sueño que tanto se busca, que tanto se publicita, ¿no? Esto de cómo alcanzar el sueño profundo, de qué manera podemos dormir mejor, bueno, es en esa etapa donde mayoritariamente se produce lo que denominamos consolidación. Que básicamente son expresiones de proteínas y de genes, ¿no? Es una cuestión bien neuro. Y posteriormente, la otra fase que podemos denominar es la que podemos llamar evocación. ¿Sí? Es que básicamente cuando nosotros recordamos, cuando tenemos la capacidad de traer una memoria a nuestra conciencia, damos cuenta de su existencia. Y hay una etapa que muchas veces no se menciona, porque no se conoce mucho, pero hace muchísimos años ya se conoce en realidad, que es la reconsolidación de memorias. No solo existe la consolidación, o sea, no es que una vez que nosotros guardamos y consolidamos una memoria, esta se vuelve impermeable al paso del tiempo y no se modifica nunca, sino que todo lo contrario. Nosotros, mediante distintos procedimientos, podemos esa memoria reestructurarla, modificarla y cambiar su contenido. Parece un poco ciencia ficción esto, como la película de Eterno Resplandor. Exactamente. Una mente sin recuerdo. Pero es más o menos bastante parecida a eso. Esa película es buenísima. Porque yo la he mostrado mucho en clase porque la verdad que representa bastante fielmente cómo podríamos nosotros modificar, buscar la traza de memoria, ¿no? Como hacen en la peli de buscar la memoria que quieren eliminar, y de esa manera nosotros reabrir esa memoria, ¿no? Si la pensamos como una caja, reabrir esa caja y modificar el contenido, sacarle cosas, agregarle cosas, perjudicar la caja, ¿sí? Eso también podemos perjudicar una memoria. Esto en estrés postraumático, por ejemplo, es muy, muy importante. Entonces, bueno, esa sería la última fase de la memoria, ¿no? Como esta modificación o reconsolidación, porque justamente una vez que la modificamos tenemos que volver a guardarla. Entonces, claro, reconsolidamos esa memoria. Claro, de hecho, al momento que yo evoco un recuerdo, ese recuerdo es lábil, sí, ¿no? Tiene esa posibilidad de ser reconfigurado con aportes, digamos, con esa recodificación, esa forma de repensarlo en el momento. Es importante igual acá aclarar que no es que siempre que evocamos se modifica nuestra memoria, porque si no, evolutivamente sería bastante difícil mantener como una orientación temporoespacial de quién somos, dónde estamos. Una coherencia. Exactamente. Mayoritariamente, para que una memoria se modifique, lo que tiene que suceder es lo que denominamos error de predicción. Cuando nosotros evocamos una memoria, ¿sí? Y nos encontramos con que lo que estamos evocando no condice con lo que estamos viendo en la realidad, el cerebro se pone en una especie de setting de actualizar esa memoria. Y dice, bueno, claramente lo que tenemos guardado no es lo que tenemos que tener guardado y hay que modificarlo. Esto se ve mayoritariamente en el laboratorio en paradigmas de trabajo con sílabas, con palabras, en memorias declarativas. Las personas aprenden listados de palabras asociados a imágenes. Son estudios de mi jefa, de Cecilia Forcato, son muy interesantes, pero son bien aplicados, en donde posteriormente se testea, se evalúa a estas personas a ver cuántas de esas palabras pueden asociar con su imagen correspondiente. Y lo que vemos es que cuando presentamos la palabra de manera completa y la imagen, no se genera la labilización de esta memoria, la reapertura. Pero cuando presentamos la palabra de manera incompleta, por ejemplo, no sé, si la palabra es paloma, y presentamos solo pa, y la imagen que se asociaba a paloma, no sé, una nube, lo que pasa es que sí la memoria se reabre. Y ahí nosotros podemos meter información. Y esto nos damos cuenta porque se les mezclan las sílabas que estaban aprendiendo o habían aprendido en el primer ensayo, porque esta memoria se reabre y se asocia con las que son parecidas a esa palabra, ¿no? Pasando a lo que es falsas memorias, sí, está muy vinculado a esto de reconsolidación que vos decís. Pero antes, para no quedarnos con esto, brevemente, la memoria declarativa que nombrabas, ¿cómo la definirías? Bueno, nosotros podemos definir como dos grandes grupos, la memoria no declarativa y la memoria declarativa, aquello que podemos declarar, poner en palabras, ¿no? Y dentro de la memoria declarativa podemos también desgranar en lo que sería memoria episódica, ¿no? Y la memoria más semántica. La semántica es lo que se asocia al contenido más enciclopédico de la realidad, ¿no? ¿Quién es el presidente? ¿Qué país es este? ¿Qué pasó en 1400? No sé cuánto, etc. Mientras que la memoria episódica son memorias donde ya se asocia un lugar, personas específicas, ¿sí? Un contenido visual específico, a diferencia de las semánticas.
Y nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, donde mayoritariamente trabajamos con memorias episódicas, que son las más difíciles de trabajar también, porque son las que más contenido tienen a nivel visual, sonoro, emocional, ¿no? Claro, toda la experiencia de la persona desde su visión autobiográfica, ¿no? Pero la experiencia completa. Exactamente. Bueno, y metiéndonos con esto de las falsas memorias o los falsos recuerdos, ¿qué es? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué se sabe sobre este fenómeno? Bueno, es un fenómeno que se estudia hace muchísimos años, desde la década del 70. Elizabeth Loftus fue pionera en la investigación de falsas memorias. Ella empezó a trabajar en un caso específico de un señor que fue acusado erróneamente de haber abusado a una chica. Posteriormente se sabe que él no fue, y lo que ella se da cuenta es que había sido reconocido porque la persona que lo reconoció en el reconocimiento facial lo había visto previamente. O sea, como que tenía en su repertorio de memorias esa cara, y después esa persona no pudo diferenciar dónde lo vio, si lo vio en el hecho consumado o en la realidad que estaba en la realidad que estaba circundante en la calle. Y entonces ella dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque esta persona, cuando fue a reconocer, lo hizo con una certeza bastante alta. Ella dice que efectivamente fue esta persona, pero después, mediante la utilización de ADN, se enteraron que no había sido esa persona, había sido otra persona. Y empieza a investigar esto de las falsas memorias, que se pueden denominar básicamente como memorias de eventos que nunca ocurrieron o que se recuerdan de manera diferente a lo que realmente sucedió. Y ahí nosotros podemos hablar de dos cosas, ¿no? Uno puede implantar una memoria entera que nunca sucedió, una memoria autobiográfica, una memoria episódica entera, como también podemos modificar detalles de una memoria preexistente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella trabaja mucho, Elizabeth Loftus trabaja mucho, o trabajó hace ya 40 años, con cuestionarios sugestivos en toma de testimonio. Ella hacía que las personas vean un video, por ejemplo, de un choque de auto, hacía un cuestionario sugestivo muy largo y metía en algunas preguntas información errónea. Y las personas, como el cuestionario era muy largo y las preguntas y la información sugestiva estaba metida de manera muy imperceptible, lo ingresaban en su memoria original. Posteriormente, cuando ellos iban al laboratorio, contaban lo que recordaban del evento y metían esa información falsa en su memoria original y no se daban cuenta. Entonces ella empezó a trabajar con eso y cada vez lo fue mejorando ese procedimiento, hasta que empezó a trabajar, por ejemplo, con la implantación de memorias episódicas enteras. Como que de chica, por ejemplo, no sé, volaste en globo aerostático cuando nunca sucedió, o que estuviste internada por un procedimiento médico muy grave y nunca sucedió, etc. Bueno, hay uno muy conocido que es el de perdido en el centro comercial, en el shopping, que básicamente se le hace creer a una persona que se perdió en un shopping cuando eso nunca sucedió. Y lo loco de todo esto es que uno dice, bueno, uno puede tener como una leve falsa memoria. No, que la persona quizás comienza con una leve falsa memoria diciendo, puede ser que haya pasado, bueno, no lo recuerdo muy bien, debería averiguar, etc. Pero a las posteriores veces que vuelve al laboratorio, esa memoria va creciendo, se va inflando de detalles y cada vez tiene más detalles que no solo no contó el experimentador, sino que los inventó el propio sujeto experimental. Es realmente fascinante. Y con certeza, además, ¿no? Sí. Tomándolos como propios. Sí. Yo recuerdo un video de National Geographic, de juegos mentales, donde narraba un poquito uno de los experimentos de Loftus, y lo articulaban con los juicios, que ahora quiero ir un poquito también a la implementación de todo este saber en la práctica cotidiana, ¿no? En la práctica actual. Y decía, ¿no? La memoria es como un caldo que se va cocinando, ¿no? Y tenemos inicialmente lo que está cocinando, pero después vamos agregando, que son estos detalles, ¿no? Vegetales, condimentos, ¿no? Y se va haciendo una cocción diferente en estas situaciones. Por supuesto, después quiero llegar a una pregunta que tiene que ver con, bueno, ¿hasta dónde? Que algo ya venías diciendo, no en cualquier contexto. Porque uno hasta empieza a dudar, bueno, ¿puedo confiar en mis recuerdos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí. ¿No? Pero bueno, me parece muy interesante esas preguntas. Ahora, estas investigaciones que tienen que ver con los falsos recuerdos, vos me contabas que han podido llevarlos a una aplicación práctica, ¿no? En el proyecto Inocente Argentina, trabajando con condenas erradas, ¿no? En casos donde las personas tienen que hacer declaraciones o tienen que hacer un reconocimiento y donde tal vez pudo haber un error en esas instancias, y cómo trabajar sobre estos aspectos para también poder cuidar a las personas que están involucradas en un juicio. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, la verdad es un trabajo hermoso que hacemos en colaboración con esta ONG que se llama Proyecto Inocente Argentina, que, como vos dijiste, es una ONG que se encarga de rever condenas erradas de personas en situación de cárcel, ¿no? Privadas de su libertad.
Ellos se encargan de un montón de casos. La verdad que el trabajo que hacen es buenísimo. Pero nosotros específicamente nos encargamos de los casos en donde podamos aportar información científica sobre procedimientos forenses que estén relacionados a la memoria. Estos procedimientos son mayoritariamente reconocimientos faciales y toma de testimonio. Entonces nos llegan estos casos, nosotros leemos todo el caso, las 1000 hojas del caso, y nosotros presentamos junto a otros profesionales informes al juez para que considere reabrir la causa, ¿no? Obviamente ellos trabajan con casos en donde está la certeza de que la persona es inocente. Generalmente son personas que tenían una coartada, estaban en otro lado donde pueden dar cuenta de haber estado en otro lado, o donde las pruebas eran muy insuficientes para la condena que tuvieron, etc. Entonces, por ejemplo, en un caso de reconocimiento facial, nosotros lo que hacemos es, vemos cómo se hicieron las rondas de reconocimiento, las criticamos a partir de lo que se sabe científicamente de cómo realizarlas y se propone que los resultados que se obtuvieron están contaminados o de alguna manera no se puede confiar en estos resultados porque no se siguieron ciertos criterios que internacionalmente ya están estandarizados. Y con toma de testimonio lo mismo, de qué manera nosotros tomamos testimonio de un testigo, ¿no? Esto de no es sentarlo y preguntarle lo que recuerda nada más del hecho, no, hay un montón de procedimientos ya protocolizados de cómo acceder a esa información de manera ordenada y sin meter falsas memorias, no falsos recuerdos de manera sugestiva. Bueno, entonces nosotros hacemos los informes para que el juez reconsidere abrir la causa, ¿no? Claro, porque hay muchas preguntas que tal vez son tendenciosas, sí. que ya inducen a una respuesta determinada y que no permiten abrir. Sí, bueno, las preguntas cerradas, ¿no? Las clásicas preguntas cerradas, que muchas veces suceden de manera inconsciente, o sea, no consciente. ¿Por qué? Porque el investigador o quien esté llevando a cabo la investigación necesita un cierre rápido muchas veces, por primero la sobrepoblación que tienen de casos en las dependencias judiciales, y segundo porque muchas veces necesitan también, por ejemplo, que haya un culpable en un caso muy mediático. Entonces, de manera inconsciente van guiando las preguntas a la información que ellos necesitan obtener para generar la condena. Y cuando vos ves las grabaciones, que son muy pocas, porque lamentablemente, si bien se pide que se graben las tomas de testimonio, las entrevistas no se hace, se ve cómo esas preguntas son tendenciosas, ¿no? Van haciendo preguntas cerradas, te ponen pocas opciones, que te obligan siempre a ir a una opción que ellos necesitan, o si la información que vos decís no es la que necesitan, llevan la información para que sí vuelvas a eso que sí necesitaban. Y es muy fácil de hacer. Y sucede de manera muy inconsciente y de manera muy sutil. Uno no se da cuenta. Bueno, lo mismo que sucede en un contexto experimental, ¿no? Esto del doble ciego. Que capaz con la pandemia se supo más que era el doble ciego, esto de qué vacuna recibo, si es la que tiene la droga o no, etc. Bueno, es lo mismo. En una investigación, por ejemplo, aquel que lleva a cabo la ronda de reconocimiento no debería saber, dentro de los que están en la ronda, cuál es el sospechoso. Debería ser una persona que no esté implicada en el caso. Claro. Y después, ¿por qué? Porque si vos sabés quién es, quizás sutilmente cuando aparece el número 3, lo decís con otro tono, o si son fotos, la mostrás con más tiempo, o le repreguntás, muchas veces pasa eso, seguro que no lo reconoces, o te las voy a volver a mostrar, fíjate bien el tanto. Es muy interesante, sí. Vale. Sí. Sí, me quedo pensando, ¿no? En todos los procedimientos que tal vez se replican y que uno no advierte, ¿no? Y que pueden llevar a resultados que son muy... Sí. Una repercusión muy fuerte en la vida de una persona, tanto para todos los involucrados en una situación como Es terrible. Sí, sí. ¿Cuáles son las... Mencionabas recién, ¿no? Las preguntas mal hechas. ¿Cuáles son otros aspectos que pueden influenciar en un falso testimonio o en un testimonio que tal vez esté dando cuenta de algo que no fue... Bueno, en lo que a testimonio respecta, vos hablaste de la sopa, ¿no? Yo hablo del caldo de cultivo. Cuando justamente uno no tiene una recolección bastante fehaciente de lo que realmente sucedió, lo que suele suceder es que hay detalles dispersos o muy pocos, inconexos. Y eso es lo que yo llamo el caldo de cultivo, cuando das lugar a un montón de lugares donde puede entrar información a rellenar esos agujeros de la trama, por así decirlo. Entonces nosotros, si estamos entrevistando a una persona que supuestamente fue testigo de un hecho, lo tenemos que hacer de una manera, por ejemplo, abierta. Hay entrevistas protocolizadas que se pueden utilizar, ya estandarizadas, ¿no? De paso a paso cómo hacerlo, pero el primer como paso a recomendar siempre es no hacer preguntas cerradas, dejar que la persona cuente todo lo que recuerda en un primer momento. Y esa primer toma de testimonio es vital. ¿Por qué? Porque las tomas de testimonio que hagamos posteriormente ya van a estar contaminadas seguramente por variables que nosotros no podemos controlar. El acceso a información del hecho por, no sé, redes sociales,
por los medios audiovisuales, no sé, los noticieros, por haber hablado con otros testigos, por ejemplo. Vos imaginate un testigo de un hecho, no sé, un hecho delictivo bastante fuerte. Generalmente se generan, no sé, marchas de justicia por esa persona. Entonces quizás las víctimas hablan entre ellas y se comparten sus testimonios. Entonces la primera toma de testimonio es la mejor que tenemos. Y lamentablemente muchas veces esa primera toma de testimonio no sucede en una dependencia judicial. Por ejemplo, la persona, en muchos casos de abuso no sucede, que primero van con un profesional de salud, un psicólogo, que no está especializado en toma de testimonio. Es un psicólogo clínico, por ejemplo. Entonces quizás la primera entrevista ya tuvo alguna fuente de sugestión, inconsciente por así decirlo, que va a ser llevada después a donde se tome testimonio judicialmente, y es imposible en un momento que está contaminada la memoria separar la memoria verdadera de una falsa, no la paja del trigo, ya es imposible. Sí, aparte pienso, Matías, cuando uno puede tener una experiencia desde el recuerdo, puede intentar elaborar algo de lo que pasa, Sí. pero en el momento que uno lo traslada a palabras, uno está organizando también esa vivencia. Sí. Y en esa forma de organizar, aunque el otro no intervenga, digo, incluso en un intercambio donde el otro solamente nos escucha. Sí. Puede haber comunicación no verbal, por supuesto, que también influye. Pero en esa misma reorganización del discurso pienso que también hay un acomodar algo de esto que en la segunda declaratoria puede estar cambiando. Sí, o sea, uno tiende siempre a generar una narración del hecho, ¿no? Que es lo que a nivel memoria necesitamos, ¿no? Poder unir todos esos hechos para evocarlos de manera ordenada. Y cuando lo evocamos posteriormente de nuevo, ya tenga una traza narrativa que nos permita acceder a esa información más rápido. Claro, como nos pasa con el sueño. Pienso. Exactamente. A nivel evolutivo, la memoria se piensa, ¿no? Que la memoria se piensa en los contextos que estamos hablando como si fuese una cámara de video, como una especie de videocámara que uno puede tocar play o retroceder y tocar play y ver qué pasó paso a paso de manera fehaciente. Bueno, en realidad esto no sucede así. La memoria a nivel evolutivo tiene otra función. Por ejemplo, la organización temporal de nuestras conductas a futuro. Poder recordar nos permite organizarnos y generar conductas a futuro que sin memoria no podríamos realizar. Entonces, si nosotros pensamos en la necesidad de armar una narración en esta memoria, tenemos que tener cuidado en que si la persona cuenta escenas inconexas del hecho que estamos relevando, nosotros no meter o preguntar, bueno, no sé, sí, de repente vi a esta persona acá y de repente la otra persona ya estaba tirada en el piso y había sangre. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, que el investigador que esté llevando a cabo la investigación no meta esa información, ¿no? Porque como vos decís, si nosotros damos esa información, rápidamente la tomamos y armamos la narración, que es lo que sucede muchas veces cuando, por ejemplo, pasan por una toma de testimonio y posteriormente van a una psicóloga o un psicólogo, ¿no? Ahí arman la narración. Y se ve mucho esto en el testimonio, si uno lo ve como de manera global, como de repente tiene muchísima más forma, más nudos argumentales, más narración, que antes no lo tenía. ¿Y por qué sucedió esto? Porque espontáneamente no existe esto de la generación espontánea de memoria. De alguna manera esa información se metió y se creó, se consolidó. Sí. Bueno, súper interesante. Abrimos esa caja y surgen un montón de preguntas y de cosas para seguir conociendo. Pero como el tiempo también es acotado de esta charla, quería hacer un pasaje a un segundo momento que es más un ping-pong, ¿no? Con algunas preguntas más que tienen que ver con, bueno, alguna recomendación, sugerencias, ¿no? Y algunas líneas. En primer lugar, me tomo de este momento lo llamamos RCP, ¿no? Y lo primero es la R de recomendación. Bien. Si tuviéramos que pensar a quien le interese este tema, quiere ahondar, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde ir? ¿Qué artículo, libro, autor, charla? Bueno, a ver, mencionamos a Elizabeth Loftus, me parece que es como crucial para entrar en el mundo de las falsas memorias. Ella es psicóloga, matemática, es una grosa, peleó contra viento y marea para poder implementar procedimientos estandarizados. Entonces yo entraría con Elizabeth Loftus. Hay una charla de TEDx de ella muy buena que resume su comienzo de carrera. A mí me encanta, siempre la muestro a los alumnos de la materia. Hay un libro en específico que se llama El mito de las memorias reprimidas. No sé si en español es así, sé que en inglés es The Myth of Repressed Memories, que lo pueden encontrar. Está dando vueltas el ebook por internet, que se lo súper recomiendo. Y después de ahí, bueno, los 1000 estudios que hay. Este de Perdido en el Centro Comercial, que es Lost in the Mall, es muy interesante para que vean el procedimiento experimental, cómo se hizo para meter esas memorias. No es fácil, así que
Está bueno. Bien. Y cualquier experimento que encuentren también. Para ir como de lo más, la puerta de entrada con Elizabeth Loftus y después, seguir después investigando. Ya entran y sí, es increíble. Excelente. Bueno, en cuanto a la C de consejo, Sí. Me voy un poquito de vuelta a tu rol, ¿no? Más allá del contenido que ahora vamos a volver para el cierre. Pero aquella persona que dice, uy, me encanta lo que hace Matías, me gustaría saber cómo meterme en este campo de investigación. ¿Qué ruta le recomendás? ¿Por dónde arrancar? Bueno, en mi caso, primordialmente lo que yo necesité fue una beca, ¿no? Esto del financiamiento para la ciencia, que es muy importante. Y las becas se obtienen a partir justamente de tener un buen currículum académico, que eso conlleva que si a alguien le interesa o ya siendo estudiante de alguna carrera afín, sepa que quiere dedicarse a eso, se dedique o se enfoque en mantener un buen promedio, en mantener ya publicaciones, en meterse, por ejemplo, en grupos de investigación desde temprano momento. En las facultades hay muchos grupos de investigación en las materias. Bueno, en nuestra materia hay uno que también está muy bueno. Entonces, ir hablando con los docentes, preguntar si se pueden ellos incluir en el proceso de investigación, que los metan allá a investigaciones que ya existen, ir generando publicaciones, presentaciones en congresos. Y se van armando un CV lindo que el día de mañana, cuando egresan de la licenciatura, puedan aplicarlo para, por ejemplo, una beca. En mi caso, por ejemplo, CONICET, que son de las más difíciles porque son pocas, bueno, eran muchísimo más pocas, pero yo recomendaría eso, que se vayan armando, que no lo dejen estar hasta último momento, pero se puede. Eso también es como derribar el mito de que es imposible no entrar en investigación. Todo lo contrario, hay becas, hay muchísimas. Hay que también saber conseguir gente que sepa cómo se maneja el mundo de las becas. Claro, sí, ir haciendo red también dentro de por ese supuesto, campo. Por supuesto. Contactos y estar allegado a personas que vienen trabajando en esto es importante. Bien, y voy a dedicar los últimos minutos a la P, que sería de puente final, ¿no? Alguna frase que cierre, ¿no? Pero si ayudas a cerrar la frase esta pregunta, buenísimo, Dale. Si no la sumo, porque había deslizado esto que me parece interesante en relación a los falsos recuerdos, a la memoria. ¿Podemos confiar en nuestra memoria? No, pero porque no hay que pensarla como para lo que nosotros necesitamos a la memoria, ¿no? No está pensada como artificialmente para poder, de alguna manera, complementar lo que en el ámbito forense se necesita, ¿no? Una recolección precisa de lo que sucedió. Tenemos que empezar la memoria como lo que es, otro proceso, ¿sí? Mental, cognitivo más en nuestro repertorio de procesos que son muchísimos, y entenderlo como algo muy falible, muy, en realidad, poco confiable. Yo siempre digo esto, ¿no? Si uno está en una discusión, por ejemplo, con su pareja sobre algo que pasó y hay una discusión, bueno, vos dijiste esto, yo dije lo otro, es muy probable que los dos estén equivocados. Seguramente no pasó ninguna de esas dos cosas. Entender que seguramente casi todos nuestros recuerdos son reconstructivos, ¿sí? Yo no confío en mi memoria y de esa manera me manejo muchísimo mejor en la realidad. Es como que siempre estoy bastante ingenuo con lo que recuerdo o no. No sé, sí. Bien. Bueno, es un poco desalentador, pero... No, creo que quedarnos pensando en esto. El ejemplo que vos das tiene que ver también con los puntos de vista y con las percepciones, ¿no? Cuando los procesos mentales se van vinculando entre sí. No hay una sola mirada de las cosas, no hay un único recuerdo de las cosas. Exacto. Hay que siendo conscientes de eso, creo que ayuda a poder ser mucho más cuidadoso, a veces con enunciados rotundos que a veces uno sostiene que pueden complicar más la evolución de cierta situación. Y son enunciados que, por ejemplo, a veces un juez necesita. Bueno, esta persona recuerda o no recuerda esto. En coartadas, por ejemplo, ¿no? Esto de un testigo o un sospechoso. Bueno, ¿qué estabas haciendo el 12 de julio de 2007 a las 3 de la tarde? Si sos culpable del hecho, seguramente recuerdes qué estabas haciendo. Pero sos inocente, no vas a tener idea de qué estabas haciendo ese día, ese horario. Pero lamentablemente, cuando uno no logra decir que recuerda, o dice, no, la verdad, no me acuerdo, se lo toma como que está mintiendo o está ocultando información, o de alguna manera ya ese sospechoso se convierte en un sospechoso de mayor grado, ¿no? Entonces, entender cómo no utilizar estos parámetros que se necesitan, sino entender verdaderamente cómo funciona la memoria a nivel biológico. Excelente. Bueno, una charla para el recuerdo. Así que gracias Matías, por este espacio. A vos, por la invitación. Bueno, muchas gracias por sumarse. Recuerden suscribirse al canal de SCI Comunidad en YouTube, seguirnos en Spotify como Puentes al Mundo Laboral y los esperamos en la próxima charla.